El primero de la mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Muchas cosas. ¿Ustedes por qué no la conocen? Las 10:24 dijimos cuántos grados tenemos en la región. Ay, 13 grados con 81% de humedad. Bueno, vamos a hablar con un ingeniero. Se llama igual. Su nombre Álvaro, su apellido Alzogaray. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo va? Ponce de León lo saluda. ¿Qué tal, Ponce de León? ¿Cómo anda? Bien, gracias por atendernos. Bueno, usted es hombre de la UCD históricamente y está acompañando en provincia de Buenos Aires la lista llamada Unión Liberal. ¿Esto es así? Sí, efectivamente es así porque UCD, digamos, cambió el nombre a Unión Liberal por problemas que había en la justicia y en otros lados. Entonces estoy acompañando eso porque UCD no se presenta como partido en esta instancia, ¿no? Bien, dentro es decir, Unión Liberal vendría a ser prácticamente UCD porque tiene la misma gente, los mismos afiliados, en fin, todo lo que... Los mismos principios. Sí, no, son la misma plataforma, los mismos principios, sí, correcto. Bueno, uno está al tanto de qué diferencias hay, pero el gran público a lo mejor le falta todavía entender algunas cuestiones. Porque el presidente también se dice liberal, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los liberales de Unión Liberal con los supuestamente liberales de La Libertad Avanza? Yo diría que no hay muchas diferencias, en principio, en cuanto a la matriz de los programas que se proponen, ¿no? Es decir, aquí evidentemente La Libertad Avanza, con el presidente Milei a la cabeza, está encarando un rumbo que tiene una matriz liberal bien definida, aunque él a veces confunde las cosas porque habla del liberalismo, después habla de anarcocapitalismo, de minarquismo, pero en esencia lo que se trata es de liberar los mercados, equilibrar el presupuesto y que no haya inflación, todo esto que se está haciendo. Así que en esencia no, puede haber alguna discusión más fina, en cuanto a la forma o a la ejecución de esos programas, ¿cierto? Pero diferencias fuertes no hay. Estamos pasando por un momento muy complicado, incluso en la transición, es evidente, porque evidentemente se está desregulando, faltan todavía llevar adelante los programas de transformación, ¿no es cierto? Porque eso no se está haciendo. Ahí el presidente se equivoca en decir que es la transformación más grande de la historia, más grande, 18 veces más grande que la del doctor Menem, y cuando todavía no empezó la transformación. Se equilibraron las cuentas por ahora, pero la reforma laboral, la reforma tributaria, comercial, la reforma de la previsión social. Es decir, la recuperación todavía no se inició, digamos, el gran trabajo para el crecimiento no se inició. No. Y la reforma sigue siendo la reforma laboral y sindical, ni que hablar ahí hay que ir a fondo en eso, ¿no? Porque si no, acá ¿cuál es el problema? Que ya todos conocemos, que no vienen inversiones. Y no van a venir inversiones mientras no se produzcan esas reformas. Nosotros estamos cambiando un sistema que era básicamente estatista, intervencionista, dirigista, inflacionario, a un sistema donde de economía libre y de estabilidad monetaria, que es fundamental para que vengan las inversiones. Ahora, para que vengan las inversiones tiene que haber confianza, y la confianza de los inversores, sean locales o sean del exterior, se basa en reglas de juego que el país va a ir poniendo para que esas inversiones tengan seguridad y confianza en que no va a pasar nada raro, ¿no? Por ejemplo, el cambio de reglas de juego de los impuestos. Así que, ¿y por qué inversiones? Y porque inversiones es lo que pone en marcha
la rueda económica y el proceso de generación de riqueza y solucionar el problema de la desocupación y muchas otras cosas. Bien. Entonces, eso es lo que se está esperando y es ahí donde disentimos a veces el programa de ejecución, no de rumbo, porque el gobierno, si bien lo intentó con el plan inicial de la ley ómnibus que falló, terminó la ley base, fue muy acotado finalmente, Bien. y ahora tiene dificultades en sacar algunas leyes. Lo que se debería haber hecho, se intentó, ¿no? Pero no se pudo, es una reforma integral. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan con lo de Menem? Menem sacó rápidamente dos leyes que era de emergencia económica y reforma administrativa, o al revés, que permitió dar el marco jurídico para todo el proceso de privatizaciones, de regulación, etcétera. Bueno, acá no se pudo hacer y lo que se supone que se va a hacer es una segunda etapa, iniciar ese proceso. Es decir, reforma laboral, reforma sindical, reforma tributaria, reforma del sistema de previsión social, más apertura en el comercio exterior. Argentina hasta hace poco tiempo era uno de los países más cerrados del mundo, y dar estabilidad y reglas de juego mejores para la gente y para Bien. los inversores. Ingeniero, Así que, sí, sí, dos preguntas más simplemente y desde ya le agradezco su tiempo. En primer término, bueno, ¿por qué Unión Liberal, digamos? ¿Qué perspectivas le ve a la lista y por qué por un lado apoyamos arriba al presidente, aunque con algunas opiniones en disenso, y abajo vamos a parte de las listas que ha armado Karina Milei, digamos, para la provincia de Buenos Aires? bueno, ahí hay un problema de armado. Libertad Avanza le ha dado al presidente, le ha dado a Karina Milei potestad para hacer ese armado. Karina Milei se juntó con gente que no, bueno, digamos que no es liberal y que sí tiene oficio en la política, pero está buscando gente en las listas que no estamos de acuerdo, básicamente no estamos de acuerdo, por los antecedentes, porque Es son decir, muchos se lo peronistas. digo yo en todo caso, sin Vera y sin pareja. Y sin pareja y sin vera, correcto, sí, sí. Y bueno, y entonces eso nosotros hubiéramos querido hacer una alianza de centro liberal en la provincia y después esperamos que después se pueda hacer la negociación, una alianza centro liberal para unir esfuerzos, porque si estamos en la misma línea, ¿por qué no? Y eso se podría haber discutido. Yo sé que la discusión final cae en el tema de los puestos y de los cargos y esas cosas, pero nos estamos olvidando del bosque, mirarlo y qué es lo que queremos hacer, todas las fuerzas que pensamos en términos similares. Entonces Karina Milei, con su gente, bueno, no ha permitido hacer esas alianzas y tampoco ha tomado Bien, partidos que piensen igual, ha tomado gente que está piensa claro, distinto. está claro. Eso es un problema, ¿no? Por eso no se pudo hacer. Unión Liberal hubiera querido, o hubiera sido útil poder hacer una alianza más grande con Libertad Avanza, ¿no es cierto? Bien, Así que esa es la situación. Es una realidad política partidaria que lamentablemente estamos pasando. Hay muchas peleas por eso, pero bueno, esperemos que las próximas elecciones, si pueden ser las de octubre, podamos ir otras expresiones liberales, sobre todo la UCD, que es el Partido Liberal por Antonomasia, se fue creado en 1982 bien. y bueno, fue la tercera fuerza política en su momento nacional y además realmente es el partido liberal que leyendo la plataforma está, ¿no? Por Bueno, así último, que son las cosas. si es que lo puede hacer en dos o tres líneas, yo sé que es difícil, ¿no? Pero vamos a intentarlo. Eh,
tener como profesión o título la de ingeniero, llamarse Álvaro y apellidarse Alzogaray, es digamos, una cuestión de peso importante, sobre todo en la historia de la economía argentina. ¿A usted también lo apasionan los números, las matemáticas, la economía como a su padre? Eh, bueno, yo soy ingeniero, de manera que cuando me largué en la carrera me apasionaban los números, me apasionaban la matemática, la física, así que una base tengo para eso. Seguimos como 5 años de matemáticas y después seguimos estudiando el tema. Pero soy ingeniero industrial, donde no es una carrera de ingeniería más técnica como puede ser la construcción de edificios. Entonces se junta en la ingeniería industrial se junta lo técnico, la matemática y se junta también el desarrollo de negocios. Es una carrera muy interesante porque es muy amplia y permite especializarse. Así que, bueno, en mi vida personal, profesional, me he dedicado al estudio del desarrollo económico y al estudio para las empresas, como son las empresas, de proyectos de desarrollo de inversión, ¿no es cierto? Siendo más abarcativo desde los Claro. estudios de mercado, la rentabilidad de los proyectos y esas. Así que desde ese punto de vista sí me estudio. No soy un economista puro, pero sí, cuando recibí, fui a Estados Unidos, hice algunos cursos y después con una beca en Europa seguí cursos sobre economía y desarrollo también. Bien, Y me apasiona porque de chico, cuando tenía 14 años, ya empecé a seguir a mi padre cuando hizo aquel partido cívico independiente en el año 56. Y bueno, lo seguía a él y fui aprendiendo. Y le pedía los libros que convenía leer. Y entonces mi padre me los iba dando y yo los iba leyendo. Lo que no hice en la carrera, pero los leí durante toda la vida. después Tengo una absorbió experiencia también todo. en el fútbol. Bueno, ¿Cómo? después absorbió todo, digamos, al lado de su Después padre. fui absorbiendo, cada vez que tenía una duda, y me resultaba fácil, le preguntaba a mi Bien, padre cómo es esto, qué es esto, y bueno, tomaste el libro, y después tuve experiencia en la función pública también, así que esa parte la complementé un poco, así que, en fin, bien. y Pa- tuve como director de un instituto, que se llama el Instituto de Economía Social del Mercado, que proponía políticas públicas. Entonces ahí trabajamos mucho, sobre todo en la época que cuando Menem hace el cambio, ¿no? El cambio importante que hizo para el país, de orientar su acción política hacia las ideas liberales, ahí pudimos apoyar mucho con las ideas y con los bien. programas, ¿no es cierto? Para Así despedirlo, que bueno, eh, para despedirlo y sí. parafraseando un poco a una gran frase histórica que ha dejado su padre, se la traslado al presente de hoy a usted. ¿Hay que pasar el invierno? Es intocable esa frase como quedó, y que quedó bastante bien. Si me permite un segundo, eso fue en el año 1959 cuando el doctor Frondizi, presidente de la República, llama a mi padre como ministro de Economía. Y mi padre y su equipo económico, el que le pidió a Frondizi que pudiera nombrar, empezaron la tarea. Era un lío en aquel momento, el plan con Intes, problemas con los militares, inflación, etcétera. Entonces él llevó adelante un programa de corte liberal. Esa era la idea. Y Frondizi se lo aceptó. Frondizi ya venía cambiando algunas ideas porque ya en su discurso del noviembre del 58 apuntó para ese lado. Pero le faltaba un poco el equipo de gente que creyera en eso y que, porque la gente que Frondizi tenía el gobierno ¿cómo se llama? El Parlamento, no, había entrado con otras ideas. Entonces le faltaba gente. Bueno, entonces mi padre, en ese momento utilizó la televisión, que era algo raro, estoy hablando de los 58, 59, empezó a explicarle a la gente, que eso fue una gran cosa, hay que explicarle a la gente en qué situación estábamos
y qué íbamos a hacer para salir del lío que el país se encontraba, del pantano que el país se encontraba. Y en un momento dado, bueno, después de explicar eso, dice, acá lo que tenemos que hacer rápidamente, lo dijo, hay que pasar el invierno y después las cosas van a resultar así, así. Esa palabra, hay que pasar el invierno, se tomó muy fuerte, pero se tomó como un desafío para hacer las cosas. Es decir, la gente creyó en eso y apoyó eso, es increíble, y solo con esa palabra. Si hay que pasar el invierno ahora, no es tan grave como en aquel momento, porque ya se han hecho algunas cosas básicas, pero evidentemente hay que hacer otras cosas para poder pasar el invierno. Correcto. Acá hay problemas cambiarios, hay problemas monetarios todavía que hay que resolver, problemas de confianza también, pero yo creo que si van a fondo con el programa de reformas, sí, el invierno lo vamos a pasar. Ujú. Lo que pasa es que yo, para comparar, no veo tanto entusiasmo en la gente como en aquel momento del 59, que la gente había hecho de eso un desafío, una cosa importante, sino que veo que están esperanzados muchos, pero mirando con un ojo a ver cómo está resultando esto. Pero ese es el punto. Igual el viernes lo estamos pasando y bueno, lo estamos pasando más o menos, bien encaminados. Muy bien, con nosotros el ingeniero Álvaro Alzogaray. Ingeniero muy amable, gracias por su atención en recibirnos. Muchísimas gracias, Consuelo. Gracias a ustedes. Hasta cualquier Buenos días. momento. Bueno, nos vamos a ir a una pausa cortita. Vamos progresando, me trajeron el mate una hora antes. Una hora antes. Me siguen tratando como el tuje acá, pero bueno, una hora antes es una hora antes. No hablamos del empréstito 9 de julio. No, No hablamos claro. del shock, del cual hablaba don Álvaro en su momento. Yo no puedo hablar Álvaro de eso padre. porque yo no había nacido en esa época. Me imagino, No sé claro, nada de eso. me imagino. El primero de la mañana. 100% periodismo.